Bien, pues siguiendo con los videotutoriales de la luz, ¿vale? Y de la iluminación de nuestros acuarios. Yo sé que esto es un tostón, es un poquillo pesado, pero hay que hacerlo así. Bueno, hay que hacerlo así. Yo lo he hecho así porque prefiero mejor hacerlo así y así lo vais viendo poco a poco, ¿vale? Bien, dije que iba a explicar lo que es la incidencia de la luz. Bien, la incidencia de la luz no es otra cosa sino que la luz se comporta de una manera distinta en el aire que en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, a ver, ¿cómo lo digo? Todo va relacionado con la potencia de la luz, los lúmenes, mejor dicho, de la luz, o sea, de la lámpara, ¿de acuerdo? Que nosotros utilicemos en nuestros acuarios. También tiene bastante que ver con el espectro de luz, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver con otros factores, como pueden ser los separados que tengamos voy a hacer el ejemplo de siempre, el ejemplo que tenemos, o que yo he ido poniendo estos tutoriales atrás, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros en nuestra casa tenemos nuestra urna, como ya puse anteriormente, nuestra urna de 100 litros. Tenemos aquí nuestra urna de 100 litros, a la que le ponemos, para seguir con nuestro ejemplo, pues una lámpara de 100 vatios. Supongamos que aquí arriba pues está la lámpara que nos está dando 100 vatios. Bien, pues aquí voy a explicarlo de esta manera y así se entiende mejor. Nuestra lámpara de 100 vatios, supongamos que es fluorescente o LED, ¿de acuerdo? Supongamos que lo voy a poner, es fluorescente, da igual, lo voy a poner 100 vatios fluorescente y nos está rindiendo 10.000 lúmenes. Bien, quiero que entendáis una cosa, que no nos lo explican tampoco, no nos lo explican mucho, pero los lúmenes van en relación a la distancia también que tengamos de la lámpara. Nosotros nos dicen, pues tienes un tubo fluorescente que te rinde 90 lúmenes por vatio. Y en un total de, por poner un ejemplo, 5.000 lúmenes el tubo completo. Bien, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un tubo fluorescente, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí en chiquitillo. Tenemos un tubo fluorescente. Si el tubo nos está rindiendo 5.000 lúmenes, nos está rindiendo 5.000 lúmenes, ojo, 5.000 lúmenes alrededor del tubo, justamente alrededor del tubo. Conforme nos vamos alejando, tenemos que tener en cuenta que cada vez más se van perdiendo los lúmenes. Entonces tenemos que, alrededor del tubo tenemos 5.000 lúmenes, pero a lo mejor a 1 metro de distancia, para abajo, para arriba o lateralmente, a 1 metro de distancia, puede que no tengamos 5.000 lúmenes, puede que tengamos 4.000. Vamos a ponerlo así, no cogérmelo con pinzas, puesto que varían bastantes factores, como por ejemplo la calidad del tubo, como he dicho antes, y también pues la potencia, lo que es el tubo en sí, ¿de acuerdo? Bien, varían bastantes factores. Bueno, en lo que os estaba explicando de la incidencia de la luz en el agua, ya he dicho, nuestro acuario de 100 litros, nuestra lámpara de 100 vatios, como en todos los ejemplos anteriores, que nos rinde 10.000 lúmenes. Pues como ya he dicho, 10.000 lúmenes tenemos justo a la salida de la lámpara, justo en la salida de la lámpara. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos la superficie del agua, de nuestro acuario. Y tener en cuenta que en salida tenemos 10.000 lúmenes, pero en el momento y hora en que la luz llega a la superficie del agua, se refleja hasta un 27% de la luz que le llega al agua. Y en los primeros 10 centímetros
en los primeros 10 centímetros, vamos a ponerlo así, por línea, para diferenciar las capas, en los primeros 10 centímetros se pierde prácticamente el 30 o el 40% de los lúmenes, de la cantidad de luz que les llega a nuestro acuario. El 40% de 10.000, pues son 4.000, si no me quiero equivocar, es que lo estoy haciendo todo de cabeza muy rapidito, no. En fin, que aquí por ejemplo nos pueden llegar, por debajo de la línea de los 10 centímetros de agua, nos pueden llegar 6.000 lúmenes. Y si rebasamos la línea de los 30 centímetros, que esto que os estoy explicando, para que no nos hagamos un lío, tiene mucho que ver también con la columna de agua, que no lo he explicado, pero vamos, ahora lo voy a explicar. Por debajo de la línea de los 30 centímetros se reduce todavía más a la mitad. 6.000, pues tendríamos como mucho 3.000 lúmenes. Lo que quiero decir, que justo en el fondo, pues si nos llega un 10%, un 10% o un 15% de la iluminación que nos da justo en la salida de la lámpara, pues vamos bien, vamos bien. En esto intervienen, como ya he dicho antes, en esto intervienen varios factores. Intervienen la columna de agua. Columna de agua. De agua. Se llama así, pero es la altura que tenemos nosotros de agua o la altura de nuestro acuario, ¿vale? Supongamos que tenemos un acuario de 100 litros y la altura del acuario son 40 centímetros. Pues de aquí a aquí tenemos 40 centímetros. Entonces tenemos que 10.000 lúmenes, es una medida común, 10.000 lúmenes en la salida de la lámpara, fluorescente en este caso, pues supongamos que aquí ya en la superficie ya hemos perdido un 20% prácticamente, tenemos perdido un 20% de luz que se refleja hacia arriba. Aquí tenemos que a los 10 centímetros, ya hemos perdido un 40%, nos quedan 6.000 lúmenes, por debajo de la línea de 30 centímetros pues nos quedan 3.000 lúmenes, ¿vale? 30 centímetros, el pitio que usé en la lavadora me tiene loco. Esto de hacer videotutoriales en directo y que... ¡Ah! Lo odio, pero bueno, ustedes me entendéis. Cuando no es el móvil que se desenfoca, es otro factor distinto. Bueno, en fin, que desvarío. A lo que os he estado explicando, por debajo de los 30 centímetros pues nos llegan 3.000 lúmenes como mucho, y a la línea en el fondo de nuestro acuario, pues si nos llegan 1.000 lúmenes, o una cosa así, en una lámpara que en el arranque tenemos 10.000 lúmenes, pues por ahí irán los tiros. Como os iba diciendo, depende de la columna de agua, la altura que tenemos nosotros en nuestro acuario. Nuestro acuario de 100 litros, por ejemplo, puede tener 40 centímetros de altura tranquilamente. Supongamos que tiene 35, pero de todas formas, esto va variando también. Como ya digo, dependiendo de la altura. También varía en factores como, por ejemplo, la corriente de agua que tenemos en nuestro acuario. Corriente. Hola. Iba a poner comiente. A la hora que son las 2 de la tarde, tengo un hambre de perro. Corriente, o sea, de agua, corriente de agua que podemos tener en nuestro acuario, por supuesto, pues una corriente generada por una bomba de agua, o la corriente que tengamos de la salida de nuestro filtro. Corriente de agua, la turbidez, la lavadora, turbidez del agua, como por ejemplo puede ser por culpa de las algas, puede ser porque a lo mejor tengamos peces grandes y nos estén moviendo el fondo, ¿vale? Por
el color, la coloración de nuestra agua por taninos, ¿vale? Por los taninos. Taminos, no, taninos. Taninos, ¿vale? Muchísimos factores. También influye el hecho de que tengamos en nuestro acuario una grava oscura, como yo por ejemplo, la mitad la tengo oscura, la mitad la tengo blanca. Influye directamente el color del sustrato que pongamos, influye directamente también la decoración que pongamos, las plantas, porque las plantas, si os dais cuenta, en cualquier acuario plantado, las plantas, las que reciben más luz son las que más altura, en las que más altura están. ¿Por qué nos piden o por qué nos dicen que cuando vamos a poner plantas tapizantes en nuestros acuarios, nos dicen que tenemos que meter, son de requerimiento de iluminación alta? Pues muy sencillo, porque como tenéis en cuenta esta tabla, más o menos, esto es más o menos, esto es orientativo, en todos los acuarios no son iguales, y cada acuario es un mundo, pues nos dicen que para plantas tapizantes nos piden, como siempre, pues nos pedirán de 1 vatio a 1,5 vatios de potencia en nuestras lámparas. ¿Qué nos quiere decir? Que teniendo en cuenta que si tenemos una lámpara de 1 vatio o 1,5 vatios, pues tenemos si nos rinde a 100 lúmenes por vatio, pues tenemos unos 10.000 lúmenes o 15.000 lúmenes de salida, ¿vale? Pues arreglado a esa tabla nos tenemos que ir. Lo que estoy explicando en todos estos videotutoriales es muy sencillo, es simplemente que tengamos este tipo de conceptos claros, ¿vale? Tengamos este tipo de conceptos claros. Bueno, un momento, voy a mirar una cosa. Sí. También quiero explicaros una cosa. Quiero explicaros también que todo esto depende incluso de la calidad de la iluminación que pongamos. La calidad de nuestros tubos, si utilizamos fluorescentes, que es lo más común que pongamos en nuestros acuarios, incluso la calidad de los LED. A ver, nos están pidiendo, o nos están diciendo en todos lados, no quiero alargarme mucho, que en fluorescente la iluminación baja, que esto hay que tenerlo en cuenta, iluminación baja nos van por vatios, es a ¿cómo era? 0,3 vatios por litro, media. Tenemos que es 0,5 vatios por litro, alta sería 1 vatio por litro y muy alta sería a partir de 1,5 vatios por litro. Claro está, esto es en fluorescente, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a explicar que no es así. No es así, aunque nos lo hayan explicado siempre que en fluorescente las cosas corren así. Pues tanto para fluorescente como para LED, la cosa va de la siguiente manera. Para el LED, la iluminación sería... no me acuerdo de la tabla. Bueno, más o menos. Serían unos 20 lúmenes. Ya estamos hablando, en LED estamos hablando de lúmenes. No estamos hablando de vatios. 20 lúmenes por litro, la iluminación baja, más o menos, es que ahora mismo no me acuerdo, o 15 lúmenes, sí, creo que sí, porque me acuerdo de la iluminación, que la iluminación alta, voy a dejarlo en baja, media y alta, ¿vale? La iluminación alta me acuerdo que eran 35 lúmenes por litro, y también explicaré en el siguiente video tutorial, explicaré por qué. Vamos a dejarlo en 15, tengo que contrastarlo un poco, 15 lúmenes litro. Digamos que la iluminación media son
20, esto es una barra, 20 lúmenes, litros, para iluminación media. Y para iluminación alta, digamos que son 35. Si hay algún error, pues en el siguiente video tutorial lo voy a corregir, ¿vale? 35 lúmenes litros, perdón. Ya es que me volvió con los conceptos, que si lumen, que si litros, que si vatios, que si por litro. Para iluminación alta. Pero hecho en LED, ¿vale? Y yo digo que lo mismo que se busca en LED, hay que hacer una tabla para los lúmenes en fluorescente. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí y en el siguiente video tutorial voy a explicar lo que son las tablas de lúmenes para fluorescente y las tablas exactas, porque esto a lo mejor no es exacto. Las tablas exactas para de lúmenes para fluorescente y de lúmenes para LED. ¿De acuerdo? Pues lo voy a dejar aquí y voy a hacer otro tutorial más para que lo entendáis.